Bienvenida a las autoridades a la Casa del Vínculo e inicio del recorrido. ¡Qué honor! Bienvenidos sean. Ustedes deben ser las personalidades que estábamos esperando. Bienvenidos. María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, esposa de Bolívar. Bienvenidos sean todos a mi casa, la Casa del Vínculo. Pasen adelante. Arquitecto Boada, presidente de Funda Patrimonio. Arquitecto Tablante, director del proyecto de restauración de la casa. Y el arquitecto Capablanca, el asesor de la restauración de la casa. Lo voy a dejar con ellos para empezar el recorrido. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Casa del Vínculo. Casa que también se conoció con el nombre de Casa de las Gradillas por encontrarse en la esquina de Gradillas y que adquirió finalmente el nombre con que la llamamos hoy Casa del Vínculo, debido a que esta casa la hereda el Libertador a través de su primo y la herencia está subordinada, está supeditada a una serie de obligaciones, lo que conocemos como un vínculo, o sea, los vínculos que debían cumplirse, como era el matrimonio, determinado estatus social, determinados estatus que lo que obligan, o sea que él realmente la adquiere de hecho en el momento mismo ya de su matrimonio. Hasta ese momento no es propietario de ella, después ya sí empieza a ser. Esta casa, lo que vemos hoy, es un pequeño pedazo de una gran mansión señorial que existió aquí en el siglo XVIII y por una serie de elementos y de cambios que surgen a lo largo de la historia van a generar que la casa se vaya perdiendo lentamente. Eso se lo podemos explicar después con más calma. El hecho cierto es que una vez que ya se hace la expropiación de la casa en el año 2010, empezamos los arquitectos presentes de Funda Patrimonio, junto con un grupo bastante amplio de especialistas. Nosotros somos solamente representantes de un equipo de trabajo que incluye arqueólogos, incluye personas que trabajan la pintura, los frisos, una empresa de restauración también especializada en este tipo de cosas, historiadores, etc. Todo un equipo que va trabajando hasta ir conformando lo que vemos hoy en día. Los que conocieron este sitio antes de o sea, hace un año, recordarán que aquí había 2 zapaterías y una heladería y que era prácticamente imposible vislumbrar nada que fuera más antiguo de 1985 o algo así, es decir, era una cosa moderna que tenía arriba encasquetado, digamos, un edificio antiguo que era muy poco conocido. Nosotros mismos, cuando empezamos a trabajar, estábamos un poco escépticos de lo que podríamos encontrar. La casa tenía poca información documental, sabíamos algunas cosas, como el hecho de que existía un gran portón, que ese portón tenía un quicio de piedra, o sea, y se señalaba como una cosa especial, es un quicio de piedra donde se están ustedes parados en este instante, pero nosotros no teníamos ni la más remota idea ni de dónde estaba el quicio, ni si en algún momento lo podríamos encontrar. De hecho, empezamos a hacer las excavaciones por el lado contrario, si empezamos por aquella puerta de allá y finalmente encontramos unas piedras, podría ser el quicio, podría no ser el quicio, teníamos muchas dudas, bueno, parecía ser la puerta, buscamos al otro lado, pareció otro igual, pero finalmente, al final, en la tercera, fue que encontramos, sí, ahora sí apareció porque era un pedazo de piedra muy evidente, que no eran lajitas, pedacitos de piedra, y entonces pudimos determinar la primera cosa importante, dónde estaba la entrada. La puerta, la entrada principal de la casa, es decir, dónde estaba situada la entrada principal de la casa. Después pudimos localizar también unos huecos en el piso que se usaban para colocar la puerta. Aquí tienen ustedes el pedazo de piedra donde se colocaba
ese elemento que iba metido en un casquillo de metal y la puerta iba sobre, se metía en ese casquillo. Como ustedes pueden, por las dimensiones de la puerta, esas puertas no llevan bisagra, son puertas pivoteadas que sencillamente giran sobre los pivotes, un pivote arriba y otro pivote abajo. Es decir, esto nos sirvió ya para determinar una cosa básica, esencial, dónde estaba la entrada. Después fuimos encontrando toda una serie de elementos, por ejemplo, que esto era el zaguán, ya era muy evidente también el zaguán de entrada, que sigue una estructura clásica, digamos, en la arquitectura colonial venezolana, así la puerta de entrada, el zaguán, lo que se llama la puerta del zaguán. La puerta del zaguán va a dar después a un corredor, en este caso no sabíamos todavía que ese era el corredor, y encontramos un arco que se ve ahí, el único arco que quedó de la casa original, que es un arco tipo carpanel, ¿no? Que es el arco ese un poco chato, así que nos quedó ahí. También pudimos encontrar y determinar el salón principal donde estaba. Así ya tenemos situada la puerta, tenemos sentadas las dos ventanas, y la otra cosa que nos fue muy importante, que fue un trabajo muy lento, de mucho cuidado, a veces desesperante para las autoridades que veían que íbamos despacito, y entonces, porque es que queríamos también buscar los pavimentos, es decir, encontramos varios pavimentos, es decir, encontramos un pavimento de 1920 y tantos, un pavimento mucho más reciente que era el que se encontraba actualmente en la zapatería y la heladería, y otros pavimentos hasta encontrar el pavimento sobre el cual estamos ahorita, que es un pavimento del siglo XVIII y posiblemente es uno de los pocos pavimentos originales que quedan en Caracas. Es decir, muchos de los pavimentos que vemos por ahí en casas coloniales son pavimentos que ya han sido reconstruidos, restituidos. Sin embargo, este estaba oculto por 45 centímetros de relleno de tierra y por lo tanto se había conservado. Así que este es un piso que realmente estamos pisando el pavimento que pisó Bolívar. Sí, este es de verdad el piso de la casa. Para eso, para nosotros también fue muy importante esto. Después hemos ido encontrando una serie de detalles. El arquitecto Tablante va a ir explicando poco a poco la idea esencial del trabajo. Es un trabajo, como dije, que participaron muchos especialistas. Fue un trabajo de excavación lenta, cuidadosa, analizando, por ejemplo, los tipos de friso que encontrábamos, los tipos de pigmento que encontrábamos para poder determinar cuál era la pigmentación, los colores de la casa. Teníamos muchas opciones porque van apareciendo todos los colores de todas las épocas. Entonces tenemos que ir tratando de encontrar los más antiguos. O sea, eso fue un proceso muy largo de ir encontrando cuáles eran los colores más antiguos, que más o menos creo que logramos dar bastante cerca de lo que pueden ser, si no el más antiguo de los colores, uno de los más antiguos. El otro elemento, bueno, el uso por las indicaciones de la Fundación, de Funda Patrimonio, es un uso lógicamente cultural por los valores históricos y culturales que indudablemente tiene esta casa. La sala principal tiene una exposición donde se va a mostrar la relación se llama así, Bolívar en la Casa del Vínculo, la relación de Simón Bolívar con la casa. Es decir, todos los momentos en que desde que él es un niño ya se la traspasan hasta el momento cuando se casa y ya realmente se hace propietario, los momentos en que la pierde, porque incluso perdió varias veces la casa porque se la expropiaban. O sea, toda una serie de hechos por los cuales va pasando la casa, los momentos en que regresa hasta su última salida, que ya es en 1828, antes de salir para Cartagena, y ya no regresa más, ¿no? Esa es una casa en la cual Bolívar volvió muchas veces, estaba a veces un tiempo corto, 6 meses, volvía a salir, volvía a volver. Es una historia muy interesante, la hemos sintetizado, lo estamos ya invitando a que pasen para que la vean. La exposición de carácter histórico donde se muestra precisamente la relación de Simón Bolívar con esta casa. Vamos a pasar, pero de todos modos vamos viendo los elementos en la medida que vamos pasando. Aquí estamos viendo, bueno, el piso, los elementos más importantes, y después la ubicación de esta casa, que tiene una ubicación, digamos, privilegiada, como todas estas casas. Este es el tipo de casa que nosotros podemos clasificar de una casa señorial, porque es una casa, aunque es una casa de una planta, es una casa muy grande, es una casa esquinera, situada en la
en el punto más importante de la ciudad en su momento, y es una casa con unas grandes, con las características de la casa señorial criolla, de la casa más dominante criolla del siglo XVIII. Podemos ver también en ella algunos elementos que van a dar todo el proceso. Por ejemplo, Bolívar niño, Bolívar ya cuando se casa en Madrid, la muerte de la esposa, aquí tenemos algunas referencias, y después que Bolívar se ausenta varios años de la casa cuando se va a Europa, y va a tener toda una serie de hechos importantes acá. Aquí tenemos una serie de cosas que va a explicar el arquitecto Tablante sobre los elementos que se van encontrando que nos permitieron restituir los aspectos más importantes de la casa, tratando siempre de ser fieles a la historia. Es decir, en una obra de restauración, como ustedes conocen, lo importante es hacer un estudio científico y no hacer inventos, sino basarse en hechos científicos, en investigaciones, en hechos concretos, materiales que nos sirvan realmente para poder conocer. Buenas tardes. Acá tenemos en vista lo que era parte de un escalón realizado con ladrillo que se utilizó a finales del siglo XIX, cuando la casa fue convertida por primera vez, o dividida por primera vez en locales comerciales, y hubo la necesidad de crear unos escalones, ya que la calle fue rellenada y subió de nivel. ¿Qué se realizó en ese momento? No se hizo ningún tipo de demolición, sino que se llevaron los vanos de las ventanas hasta la parte baja para ser convertidas en puertas. Al tener los vestigios en la parte inferior de los muros, pudimos reconstruir lo que eran los vanos de las ventanas. Y en ese caso estamos siendo bastante fieles, pues, a lo que era los rasgos de la fachada colonial original. Este es el piso que se conservó en gran medida, también gracias a que estuvo cubierto casi 2 siglos por una capa de tierra y posteriormente por un sobrepiso. Es de los pocos pisos coloniales que se conservan acá en Caracas. También se conservó la parte inferior de los tapiales o de los muros de tapia con sus frisos y pinturas que permitieron hacer unos estudios cromáticos para determinar los colores finales de la casa, ¿no? En este lado podemos observar cómo el edificio, cuando fue construido el edificio José Mendoza en la década de los 50, cómo quedó empotrado el edificio dentro de los muros originales de la casa, llegando a perder incluso hasta el 70% de su proporción original. Acá arriba, en la parte superior del vano, tenemos uno de los dinteles de madera antiguos, los del siglo XVIII, que permitió el descubrimiento de este dintel, determinar la altura final donde se encontraba el vano de las puertas internas. Esto nos sirvió no solo de referencia para las puertas internas, sino también para las puertas del zaguán y del acceso. Algunos de estos dinteles tuvieron que ser sustituidos porque estaban muy deteriorados, algunos ya estaban desintegrados y se sustituyeron por maderas nuevas, pero se dejaron los que en mejor situación estaban. En la parte superior tenemos el muro de tapia y rafa. La rafa es el elemento de piedra que se encuentra en la esquina, el muro de tapia y un resto de friso original donde se están haciendo unos estudios porque se encontró pintura mural en la parte más primaria del friso, ¿no? Ese tramo de friso va a ser restaurado, se va a decapar toda la pintura que fue colocada posteriormente y se va a completar todo lo que es a restaurar y completar todo lo que es la pintura original de la casa. Algunos restos se encontraron en zonas más bajas, como es el caso de este resto que está acá, que también sirvió para realizar estudios cromáticos en las paredes.
Sí, yo quería hablar del muro de que se deja un buen pedazo que quizás a ustedes les pueda parecer un poco extraño. Eso tiene un carácter didáctico, o sea, la intención es una intención didáctica. Estamos mostrando en este caso un muro conocido como un sistema constructivo conocido como Tapia y Rafa, o Rafa y Tapia, da igual, que va a consistir en tierra apisonada. Es un sistema constructivo tradicional en Venezuela, durante cerca de 4 siglos se usó, que va a tener en las esquinas este elemento que ustedes ven aquí, que es la llamada Rafa, que es la que le da, vamos a decir, estructuralmente resistencia al muro. Y lo otro es tierra apisonada. Esta parte de la exposición ya tiene, después del regreso de Bolívar a Venezuela, después de su estancia en Europa, ya empieza toda la etapa fuertemente conspirativa, donde se va a manifestar la sociedad patriótica, la presencia de Miranda, la confiscación de la casa, el regreso del Libertador y ya sencillamente su última visita para no volver más. Y descripción. No. Aquí tenemos algunos de los elementos que se encontraron en la casa en no tanto una excavación, sino unos hallazgos arqueológicos que después han sido clasificados. Tenemos cerámica de arcilla cocida simple y cerámica vidriada, tanto de distintas ubicaciones, algunas cerámicas de otros lugares. Y aquí tenemos algunos elementos también de constructivo, como estos clavos antiguos que son de hierro forjado. Y acá incluso un hallazgo interesante, que es una moneda de la segunda mitad del siglo XIX, una moneda venezolana. Aquí tenemos una exposición del proceso, donde se va narrando el proceso de toda la actividad. Este es el arco famoso que encontramos y que lo tienen aquí, y nos da una gran alegría haber llegado a este punto donde ya podemos abrirlo, mostrarlo, y estamos muy orgullosos del trabajo, porque creo que ha sido un trabajo que ha costado esfuerzo, pero que ha sido verdaderamente un logro. Muchas gracias.